Pablo, su vida y sus escritos. Bienvenidos a esta octava clase de las cartas de San Pablo. Saludo a las personas que se han conectado en Facebook y también a las personas que están por Zoom. Saludo a Juanita, a nuestro gran amigo Ricardo. Y hay dos personas que están conectadas que dicen Zoom User y iPhone. Pues no sé los nombres, pero obviamente los saludamos. Entonces, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hola, Gracias, buenas tardes. Juanita. Entonces vamos a iniciar con la oración, si les parece. Entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre nuestro, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, concédenos que tu palabra se propague y resplandezca, y todas las naciones te conozcan a ti, único Dios verdadero, y tu enviado Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Envía hoy, en este momento, en este instante, tu Espíritu Santo. Llénanos de Él, llénanos de esos frutos, de esos carismas, de esos dones, para comprender mejor tu palabra, Señor. Colocamos en esta noche la vida de Ricardo, de Juanita, de las dos personas que están conectadas con nosotros por Zoom y por todas las personas que están conectadas en Facebook, para que el Señor siga haciendo su obra en cada una de sus familias, y que este grupo de Peregrina María siga creciendo, sigan llegando nuevas personas a conocer esos lugares por donde Jesús caminó, esos lugares donde María, nuestra Madre, se ha manifestado con amor, y de esta manera seguir creciendo en la fe, en esa fe que debemos tener tan grande, en esa fe que también nos lleva a vivir el amor de Dios y que nos lleva a vivir la esperanza que nunca debe faltar en nuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces iniciamos este momento tan especial con esta octava clase, en la cual vamos a vivir la experiencia de la carta a los tesalonicenses. Entonces, para todos, realmente es nuevamente un gusto estar aquí para continuar con este caminar, con este momento tan especial. Entonces, nuevamente, pues, mi nombre es John Jairo Neira, ya me conocen, ya pues la octava clase, de pronto para los que no, soy de Colombia, vivo en Colombia, y mi formación es bíblica, teológica, también en derechos humanos y posconflicto. Soy predicador católico, hice estudios en el Seminario Mayor de Manizales, y obviamente en este momento vivo con mi esposa acá en Colombia, mis dos hijos, y soy el coordinador académico del Instituto de Biblia.com. Entonces, el objetivo de hoy, de esta clase tan especial, es el siguiente: dar a conocer, ¿sí? Dar a conocer a todos ustedes el propósito de las cartas a los tesalonicenses. Dan por supuesto una primera formación doctrinal de bastante claridad y amplitud, que la vamos a poder ver en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, capítulo 2 del 1, 2, 5, 11, capítulo 3, versículo 3, 4, capítulo 4, versículo 2, capítulo 5, versículo 2, y segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6, capítulo 3, versículo 7. Más tarde voy a tocar estos versículos. Y algo muy bonito, muy trascendente que nos llama la atención
que esta carta nos habla de la fe, la esperanza y caridad, ¿sí? Y la caridad, es decir, también el amor. Y esto constituye las características del estilo de vida de un verdadero cristiano, ¿sí? Ya lo habíamos tocado anteriormente, ¿sí? Con esa perspectiva que Pablo también lo menciona en las diferentes cartas. Poco a poco toca estos temas de fe, de esperanza, de caridad, ¿sí? Las virtudes teologales. Entonces también es importante tenerlas presentes. Y obviamente hablemos del contexto de la carta. Como son dos cartas que vamos a tratar hoy, pues les pido un poco de mucha concentración, que estén allí con sus Biblias para cuando yo les diga voy a leer esta partecita, ustedes también alcancen a tomar, digamos, apuntes o seguir la lectura. Entonces, Tesalónica quedaba a unos 160 kilómetros al poniente de Filipos. En el mapa, Filipos está al norte, ¿sí? Al lado sí, de Macedonia, y un poquito ahí vemos a Filipos. Después dice Antípolis, y luego Tesalónica y Berea, ¿sí? Luego bajaba, este es en el segundo viaje, bajó a Atenas, Corinto, de regreso pasó por Éfeso y luego pasó directamente a Cesarea, a Samaria y a Jerusalén, ¿sí? Entonces, tener presente que este segundo recorrido, este segundo viaje, fue donde obviamente podemos tener presente esa experiencia. Era una ciudad importante en un lugar estratégico. ¿Por qué estratégico? Porque realmente Tesalónica pues hacía parte de cerca a Atenas, ¿sí? Donde recordamos que Pablo tuvo la oportunidad de estar en el Areópago, ¿sí? Donde predicó sobre ese título que tenían los atenienses, que era al Dios desconocido, y él les explicó un poco sobre ese Dios desconocido. En Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Capítulo 17 nos habla esa parte de Tesalónica, atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Según la costumbre, Pablo se dirigió a ella y durante 3 sábados discutían con ellos, ¿sí? Citando las escrituras, explicándola y mostrando que el Mesías tenía que padecer y resucitar al tercer día, y que ese Jesús que les anunciaba era el Mesías. Entonces, acá ya Pablo había iniciado un proceso con la iglesia o la comunidad de Tesalónica. Pablo escribió una carta en la que dijo: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de Dios, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Tengamos presente, la primera carta a los tesalonicenses fue la primera carta que Pablo escribió, ¿sí? Es la primera carta. Pero nosotros en nuestro estudio de las cartas de Pablo iniciamos con la carta magna, con la carta más importante de todo lo que Pablo escribió, que fue la carta a los romanos. Entonces, démonos cuenta de que esta carta fue escrita unos años después, ¿sí? Unos años después de que Jesús ascendió a los cielos, ¿sí? Ascendió a los cielos, unos años después. Entonces, es muy importante tener presente esto. Bueno, tenemos que mirar también, esta información habla no solamente de la fe de los cristianos en Tesalónica, sino también indica lo que sucedió, ¿sí? Lo que sucedió por la intención que se escribió esta carta. ¿Por qué se escribió esta carta?
por lo que estaba sucediendo con los judíos, ¿sí? Allá en este lugar, ¿sí? Recibían el evangelio, ¿sí? Recibían el anuncio, ¿sí? Pero habían comentarios que los hacían perder la noción, ¿sí? Entonces, la idea en Tesalónica era una ciudad muy importante para llevar el evangelio. Entonces, para tener presente esto, vamos a mirar claramente el esquema de la primera carta a los tesalonicenses, ¿sí? Tenemos que empezar con esta primera carta. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Pablo diseñó esta carta para que tuviesen dos movimientos, ¿sí? Principales. El primero es la celebración de la fidelidad de los tesalonicenses a Jesús. Y en el segundo lugar, los desafía a continuar creciendo como seguidores de Jesús, ¿sí? Estos dos movimientos están envueltos en tres oraciones. Primera, la carta se abre con una oración de acción de gracias. Después pasa, ¿sí? Los dos movimientos están enlazados por una, ¿sí? Dos, oración de transición y todo esto concluye con una oración final. Es un diseño muy importante, ¿sí? Es un diseño muy importante porque para nosotros realmente es que podamos comprender que fue su primera carta, ¿sí? Fue su primera carta. Más o menos, esta carta fue escrita, ¿sí? Hacia el año 51, ¿sí? Segundo viaje de Pablo en Filipos, acompañado por Silas y Timoteo, ¿sí? Y que nos lo dice también, nos lo habla claramente, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 y capítulo 2, versículo 2. Dice Pablo, Silvano, que es obviamente como una abreviatura de Silas, y Timoteo, a la iglesia de Tesalónica, les deseamos la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo el Señor. Ese es capítulo 1, versículo 1. Y vamos al capítulo 2, versículo 2, donde dice, como saben, después de haber sido maltratados y ultrajados en Filipos, llenos de confianza en el Señor, nos atrevemos a anunciar su evangelio en medio también de grandes luchas. O sea, continúan, no abandonan la idea de salirse, de abandonar el anuncio del evangelio. Por eso, a mí me encanta mostrarles estos esquemas porque nos llevan a comprender un poco más la carta. Entonces, este esquema nos divide la carta del capítulo 1 al capítulo 3, una celebración de fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? ¿Qué es ser fieles? ¿Sí? Es una parte importante que resalta Pablo porque en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el hebreo, no existe la palabra fe. No existe la palabra fe. La palabra fe se da con el griego, pero no con el hebreo. En el hebreo existe la palabra fidelidad. Por eso, cuando leemos alguna parte del Antiguo Testamento donde habla, y el pueblo de Israel era fiel, no dice tenía fe en Dios, sino era fiel a Dios, ¿sí? Entonces, una pildorita sobre eso, que en el hebreo no existe la palabra fe, sino fidelidad, ser fiel a la voluntad de Dios. Y nosotros en el griego, en el Nuevo Testamento, pues se nos habla de también ser fieles a la voluntad de Dios, pero tener fe en la voluntad de Dios. Y entonces, también resaltar algo muy importante, que empezamos hablando de lo que sucede
en la parte de arriba de nuestra imagen, la iglesia de Tesalónica. Ver Hechos capítulo 17, ya les he leído una parte de Hechos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Silas o Silvano y Pablo se dedican allí a anunciar a el Mesías. Y entonces, para ellos, acá vemos un personaje que está hablando como con el emperador, diciendo, ellos desafían al César, diciendo que Jesús es rey, ¿sí? Es rey. Pero ¿qué está haciendo Pablo y Silas? Están predicando lo que es la santidad, el amor y la esperanza futura. Por eso, al iniciar el capítulo 1, nos encontramos con algo muy importante y es la oración de acción de gracias. Después del saludo, dice, continuamente damos gracias a Dios por todos ustedes y les recordamos en nuestras oraciones. Sin cesar, presentamos a Dios, nuestro Padre, la actividad de su fe, la eficacia de su amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué bello esa parte, qué importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos dando gracias a Dios, o sea, Pablo está dando gracias a Dios por la fe y el amor y la esperanza de ¿quiénes? De la comunidad, de la iglesia de Tesalónica, que no la han perdido, pero que obviamente hay personas, los paganos, ¿sí? Se están, digamos, mostrando la diferencia entre el Mesías y el César. Por eso es muy importante tener claridad acá en la parte en la que dice, se convirtieron de los ídolos para servir a Dios, y en esta partecita donde vemos la mesa hay unos comensales donde están haciendo la fracción del pan y leyendo la escritura. Se convirtieron de los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero y esperan a su Hijo que viene del cielo, es decir, la parusía, ¿sí? Aquí están hablando de la parusía. ¿Qué es la parusía? La parte que nosotros tenemos en las enseñanzas de Pablo de que Jesús regresará, volverá, ¿sí? Entonces, acá, incertidumbre de la parusía, capítulo 5. Hermanos, en cuanto al tiempo preciso, no tengan necesidad de que se los escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche. Andarán diciendo, todo es paz y seguridad, y entonces de imprevisto les sorprenderá la perdición, como los dolores de parto a la mujer encinta, y no podrán escapar. Hermanos, ustedes no vivís en la oscuridad para que ese día los sorprenda, como el ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No son hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no nos echemos a dormir como los otros, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche. Por el contrario, nosotros, hijos del día, seamos sobrios, revistámonos de la coraza de la fe, del amor, cubriéndonos con el yelmo de la esperanza de la salvación. Acá es donde nosotros debemos la fe, la esperanza y el amor. Todo esto que nos habla Pablo es para nosotros comprender esa parusía. Se lo dijo esa comunidad de Tesalónica, pero nosotros tenemos que escudriñar hoy esa carta, primera de Tesalonicenses, para sacar el mensaje y descubrir que
somos hijos de la luz, ¿sí? Y si somos hijos de la luz, comprendemos y estamos a la espera y estamos en oración constante para el momento en que llegue ese momento de la venida del Señor, ¿sí? Es muy importante eso. Por eso, la fidelidad, celebración de la fidelidad. Nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, ¿sí? Pues llegan a ser muy amados por nosotros. Ya en el capítulo 2 nos habla de esta parte. Luego nos habla de la persecución en común. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo y los que lo acompañaban, ¿sí? Su sufrimiento es una manera de participar en la historia de Jesús. Muchos, ahí vemos cómo eran señalados por los judíos que no habían aceptado al Mesías, a Jesús, sino que obviamente seguían la doctrina de la ley, la circuncisión, y no han acogido la palabra del evangelio, la buena nueva, ¿sí? Como la acogieron otros. Y luego, acá podemos darnos cuenta, en la parte de abajo, donde, capítulo 2, 17 al 3, 10, la angustia de Pablo. Los tesalonicenses están sufriendo. ¿Pero qué están sufriendo? Están sufriendo en el sentido de que les siguen hablando de esa ley, ¿sí? Acá ya Pablo directamente tiene una iglesia joven, una iglesia que está creyendo en el evangelio, pero que hay otras doctrinas, hay otros mensajes. Y entonces allí es donde le toca luchar a Pablo frente a esto. Y por eso, acá dice, estamos firmes y extrañamos a Pablo. Timoteo, ese personaje que encontramos allí en la parte de abajo, ¿sí? Pablo le pide a Timoteo que siga visitando la iglesia de Tesalónica, que siga visitando a esta comunidad naciente, a esta iglesia que es joven y que por ser joven puede perder, ¿sí? Puede perder esa noción, ¿sí? Por los otros judíos o por lo que viven los paganos. Pues les tocaba de una manera muy especial luchar contra ese o sus otros pensamientos, esas otras doctrinas. Por eso, en el capítulo 3, versículos 11 al 13, oración por resistencia, la oración por la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en el capítulo 3, Timoteo está en Tesalónica, ¿sí? Pero acá es importante resaltar lo que es la oración. Entonces dice así, que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo me encaminen fielmente hacia ustedes, que el Señor les haga crecer más y más en el amor entre ustedes para con todos, como nosotros lo tenemos para con ustedes. Que Él fortalezca nuestros corazones en una santidad sin tacha ante Dios nuestro Padre, para cuando venga Jesús nuestro Señor con todos los suyos. Qué bonito esa oración de resistencia para no perder la fe, el amor, ¿sí? Y la esperanza en Jesucristo. Entonces, por eso allí podemos ver en la imagencita de acá del centro, en la que une estos capítulos, dice que Dios aumente su amor, santidad y esperanza. ¿Sí? Y luego, obviamente, nos pasamos a ese capítulo 4 y 5, el reto para crecer. ¿Sí? Y entonces nos habla de la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Sí? Y entonces acá nos habla de hay una exhortación, ¿sí?
Dice así: en fin, hermanos, os pedimos y exhortamos en el nombre de Jesús, el Señor, a que se porten de la manera que les hemos enseñado para agradar a Dios. Ya lo hacéis, pero hacedlo todavía mejor. Bien saben las instrucciones que les dimos en nombre de Jesucristo, el Señor. Ahora bien, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces, acá vemos, en esta parte nos habla de seguridad de las enseñanzas de Jesús sobre lo sexual, el matrimonio, y resalta otras partes importantes que hay allí. Y entonces muestran como están cerca a Atenas, entonces ellos eran influenciados por todo lo pagano, y entonces vemos a la diosa Afrodita en su templo. Entonces muchos se iban a vivir también después de la sinagoga, como iban allá, pero también estaban acá, ¿sí? Y entonces no es pertinente, no era la forma verdaderamente de seguir las instrucciones de Pablo. Entonces, por eso, luego nos muestra en el capítulo 4, versículos 9 al 12, ¿sí? Que nos muestra la otra parte importante, el compromiso, que es el amor y el servicio. ¿Cuál es, cómo tú vives ese amor y servicio en la comunidad? Entonces, acá nos muestra claramente cómo se debe trabajar duro para poder ser generosos con los demás, ¿sí? Ser generosos con los demás. Y entonces empieza a mostrarnos diferentes cosas. ¿Cuál es la esperanza futura del regreso de Jesús? Entonces empiezan a hacer preguntas. Y entonces los que murieron van a tener la oportunidad de resucitar también, ¿sí? Entonces hay muchas inquietudes allí frente a eso, porque si Pablo les está hablando que Jesús volverá, entonces los que ya murieron no van a tener esa oportunidad de ver al Mesías. Por eso acá se nos habla paz y seguridad. Pero acá lo que quiere decir Pablo es la llegada del César recibido por sus delegados. Entonces, acá es diferente, ¿sí? Es diferente porque el César no es la misma, no fue resucitado. Los césares, como se puede decir, pues obviamente tienen sucesión. Murió uno, sube otro y así sucesivamente. Pero Jesús resucitó para darnos nueva vida a todos los que creemos en Él, ¿sí? Entonces, es eso. Los súbditos reciben al César siempre, mientras que en la otra imagen, Jesús, Rey, ¿sí? De los vivos y de los muertos. La llegada de Jesús recibido por su pueblo, ¿sí? Por su pueblo. Entonces, para poder pasar ya a la segunda carta y dejar esta bien clara, es la esperanza, se debe mantener fielmente, con fidelidad, ¿sí? El día del Señor, ¿sí? El día del Señor traerá para muchos una destrucción repentina. Así que vivan el presente como si el día ya estuviera aquí. Nos lo dice capítulo 5, 2, 3 y capítulo 5, versículo 4. ¿Sí? Pero yo no me quiero pasar a lo otro sin decirles lo siguiente. En la despedida, ya al final dice Pablo lo siguiente a Tesalónica, a los tesalonicenses. Os conjuro por el Señor que hagáis leer esta carta a todos sus hermanos. Mire lo que está diciendo, ¿sí? Voy a tomarla desde el versículo 23. Que el Dios de la paz os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea conservado irreprochablemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
el que os ha llamado es leal y cumplirá su palabra. Cumplirá su palabra. Como Dios cumplió su palabra en el Antiguo Testamento, Jesús cumple su palabra en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Hermanos, recen por nosotros. Saluden a todos sus hermanos con un abrazo de la paz. Os conjuro por el Señor que hagáis leer esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Mire cómo Pablo realmente nos está mostrando que Dios, ¿sí?, que la voluntad de Dios permanezca siempre en la comunidad de Tesalónica, y si nosotros le hacemos la hermenéutica, con nosotros. Manténganse santos mientras esperan la llegada de Jesús. Mantengámonos santos mientras llega Jesús. ¿Sí? Aunque nosotros hoy en día podemos revivir esa pasión, muerte y resurrección cada vez que participamos de la Eucaristía, ¿sí? Porque eso es lo que en memoria de Jesús hacemos. La pasión, muerte y resurrección. Se hace presente Jesús en la Eucaristía, ¿sí? Se hace presente, se vive una cristofanía. En el Antiguo Testamento se vivía una teofanía, teo Dios, ¿sí?, una manifestación de Dios, y cuando vivimos la Eucaristía, vivimos una cristofanía, Cristo que se manifiesta en la Eucaristía, ¿sí? Por eso creemos, tenemos fe que allí está Jesús y somos fieles a eso. Pasemos a la segunda carta a los tesalonicenses. Y acá iniciamos diciendo, no mucho después de que Pablo escribiera la primera a los tesalonicenses, les llegó un reporte acerca de los cristianos de Tesalónica y los problemas que él había abordado en esa carta. No solo habían continuado, sino que habían empeorado. Es decir, se empeoró todo lo que había sucedido con la comunidad de Tesalónica. Muy triste eso. Entonces, para los que leemos la carta, entonces podemos decir, ¿sí?, podemos decir que aquí, en esta primera carta a esta segunda carta a los tesalonicenses, puede ser que se haya escrito, ¿sí?, el contenido de la segunda carta a los tesalonicenses, aparte del capítulo 1, versículo del 5 al 10, y del capítulo 2, versículos del 1 al 12, se encuentran tal cual en la primera carta a los tesalonicenses. En ocasiones las palabras son iguales. Y hay una perspectiva apologética en respuesta a la crisis en Jerusalén que se estaba viviendo en el año 70 después de Cristo, los romanos que destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70. Y muchos estudiosos dicen que esta carta a los tesalonicenses no fue escrita meses después o tiempo después. Se pasaron mucho tiempo. Del año 51 pasaron al año 75, 80, ¿sí? Alrededor entre el 75 y el 80 después de Cristo. Se dice que se escribió esta carta. Entonces, la primera carta a los tesalonicenses es de puño de San Pablo, puño y letra de San Pablo. Pero esta, la segunda a los tesalonicenses, se dice que es de segunda generación paulina. Y por el año en que se escribió, pues obviamente pudo haber sido la comunidad paulina. Alguno, como pudo haber sido Timoteo u otro, haber escrito esta carta, como lo hemos visto en diferentes otras cartas, ¿sí? Entonces, tenemos cartas de puño y letra de Pablo, cartas de la Colosenses, año 80-90, Efesios 80-90,
¿sí? Entonces, de segunda generación. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Entonces, las persecuciones se habían intensificado y los cristianos de Tesalónica se estaban confundiendo y asustando del regreso de Jesús. Mira, ya se estaban asustando. Así que Pablo manda esta carta corta, la cual está diseñada para tener 3 sesiones que abordan los 3 problemas de esta iglesia. Y lo tenemos en este esquema, ¿sí? Solamente tiene 3 capítulos, ¿sí? 5 capítulos tiene la primera carta y 3 la segunda a los tesalonicenses. Entonces aquí yo quiero que tengamos muy presente lo siguiente, ¿sí? Y es cómo nosotros, ¿sí? En esos títulos que aparecen allí, la esperanza a pesar de la persecución, el día del Señor y el reto a los ociosos, ¿sí? Entonces, quiero que pongan mucha atención en esta parte. Primero, Pablo ofrece esperanza. Nuevamente, Pablo les ofrece una esperanza en medio de esa persecución que están viviendo y después les ofrece claridad sobre la llegada del día del Señor, ¿sí? Y finalmente les muestra un reto, ¿sí? Pablo abre con una oración de acción de gracias por la continua fidelidad. Entonces, allí, en esa oración, dice lo siguiente: hermanos, es nuestro deber y es de justicia dar gracias a Dios por ustedes, por los grandes progresos de vuestra fe y por el amor cada vez más grande que tienen unos con otros, hasta el punto de que nos sentimos orgullosos de ustedes en medio del pueblo de Dios por la fortaleza y por la fe con que soportáis los sufrimientos y las persecuciones. Allí ya estamos mirando cómo Pablo quiere darles a ellos, ¿sí? Esperanza, ¿sí? Pero esa esperanza es que no olviden que la fe es lo más importante, ¿sí? La fe es lo más importante, porque la fe los lleva a fortalecerse ante la persecución, ¿sí? Por otro lado, obviamente, acá nos encontramos en esa parte de que Pablo está preocupado porque ellos pueden darse por vencidos acerca de Jesús, ¿sí? Se pueden dar vencidos, pero la carta los motiva a no desfallecer. Lo hizo en la primera carta, ¿sí? Pero en esta segunda carta les dice el sufrimiento en la cruz, ¿sí? Así sus seguidores mostrarán su victoria sobre el mundo, ¿sí? Y tendrán esa resistencia y paciencia, ¿sí? A seguir en la espera de Jesús. Para muchos a veces, si uno se pone a pensar y a imaginarse esa época, ¿sí? A estar, digamos, involucrado en ese contexto de esa época, pues obviamente vamos a llegar al punto de llegar a decir, ¿sí? Uno dice, pero es lo que nos dijo Pablo en la primera carta y ahorita pasaron los años y no ha llegado Jesús, ¿sí? Y entonces muchos dijeron, no, esto no va a suceder. Pero Pablo les hace ver de que si tienen fe, si tienen fortaleza, si tienen amor, si no han perdido lo que el evangelio, la buena noticia les da para seguir adelante, pues obviamente, si no tienen eso, se alejarán. Y la idea es que no, ¿sí? La idea es que no. Entonces, vivir ese momento. Por otro lado, ya en ese capítulo 1, la esperanza a pesar de la persecución, los seguidores de Jesús muestran su victoria a través de la no violencia, ¿sí?
Entonces llegaban personas violentas y ellos no actuaban violentamente. Creían, tenían la fe muy grande en que Dios estaba con ellos en la persona de Jesús, ¿sí? Y no actuaban con violencia, ¿sí? Pero, obviamente, acá Pablo les hace ver que el Señor Jesús sea honrado a través de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros, ¿sí? Teniendo presente la enseñanza de la segunda carta a los tesalonicenses, estos sufrirán el castigo de la eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor, ¿sí? De la gloria de su poder. Pero es que aquí, en esa parte, lo que quiere decirnos es esto. Versículo 11 del capítulo 1. En este sentido, pedimos sin cesar por ustedes, que nuestro Dios los haga dignos de vuestra vocación y que con su poder lleve a término todas vuestros buenos deseos y la obra de vuestra fe. De este modo, el nombre de Jesús, nuestro Dios, será glorificado entre ustedes y ustedes lo seréis en él, con la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? O lo que nos quiere decir el texto bíblico. Que ante todo debemos ser fieles. Él pedía eso. El regreso de Jesús es una justicia, ¿sí? Es la justicia divina que esperaban ellos ante sus verdugos, ante los perseguidores, pero no con violencia. La violencia acá la violencia no era la forma de llegar a la claridad que Pablo quería que ellos tuvieran. Al contrario, ¿sí? Que la fe, que las herramientas era la esperanza, la fe, todo esto es importante para la fe en Jesucristo. En el capítulo 2, el día del Señor, Pablo dice, el día del Señor ya está aquí. La justicia final de Dios sobre la maldad. La maldad, ¿sí? Y es por eso que es muy importante resaltar lo que Pablo quiere decir acá. Espero lo que voy a leer, lo que extraje de uno de los documentos de Pablo, de la comunidad paulina, les quede claro. Y entonces, así que Pablo en realidad atiende este problema en su primera carta y aparece que se ha llevado a cabo, pero que se agravó más, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que ellos esperaban era que Jesús viniera prontamente. Es posible que este problema esté conectado con otro. Quizá algunos pensaron que Jesús regresaría muy pronto, así que renunciaron a su trabajo y abandonaron la vida normal. Pero es más probable que Pablo atendiera este problema relacionado con la práctica de la cultura romana llamada mecenazgo, ¿sí? ¿Qué es el mecenazgo? Es cuando una persona, haciendo una consulta, descubrí que para muchos era como, bueno, si Jesús viene y nos va a dar todo, nos va a dar paz, ¿no? Entonces yo ya dejo de hacer mis labores como lo hacía antes. Pero Pablo nunca les dijo que dejaran de trabajar, que dejaran, no. Pablo solamente pidió, ¿sí? Que tuvieran fe, que creyeran en la buena noticia, que vivieran en el amor unos con otros y con la esperanza, ¿sí? Con la esperanza. Porque la esperanza nos lleva a vivir la parusía, ¿sí? Esa es la esperanza. ¿Mm? Y entonces, mecenazgos es como decir la parte de las personas ociosas, el capítulo 3.
entonces allí es donde yo quiero llegar. Pablo les recuerda del ejemplo que les dio cuando estaba con ellos. Él no les pidió su dinero. Él tenía un trabajo manual, así que podía proveerse para sí y poder servir a los tesalonicenses sin cargo. Él dice que este es el ideal. Un seguidor de Jesús debe imitar la entrega amorosa de Jesús, trabajando duro para que puedan proveerse a ellos mismos y que sus vidas puedan ser de beneficio a los demás, al prójimo. Entonces, por eso es que ya esas personas ociosas que se dedicaron, ¿sí?, a no trabajar, ¿sí?, a no hacer su día una labor más, o sea, hacer la labor con amor, todo esto, pues obviamente iba a tener dificultades, ¿sí? Dificultades. Y por eso dice al final que el Señor de la paz les conceda paz. La fidelidad, la paz, el amor, la fe, el servicio, todo esto nos hace quitar esa parte ociosa, ¿sí? Ese espíritu del ocio, de la pereza, y nos entregamos a lo que verdaderamente debe ser un cristiano, que es siempre vivir al modelo de Jesús, como lo hizo Pablo. Vivir al modelo de Jesús. Y por eso, yo quiero que para que tengamos claridad con estas cartas, con estas dos cartas, pues hablemos de unas conclusiones muy sencillas, ¿sí? Unas conclusiones muy sencillas. Y es, sospechaba Pablo que esa su carta, sus dos cartas, ¿sí?, sus escritos, deberían ser un documento, una fortaleza quien la leyera. Por eso les dice que todos lean esta carta, que todos los hermanos lean esta carta, todos los hermanos de la comunidad, las cartas, las dos cartas, ¿sí? Pero parece que no se la leyeron, porque si en la segunda Tesalonicenses dice que los problemas surgieron más, pues los problemas fueron persecución y ocio, pereza, ¿sí? Entonces, realmente no era la idea de Pablo. También otra cosa importante es, han abrazado la palabra de Dios con gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones. Otra conclusión, de esta manera se han convertido en un modelo de todos los creyentes, porque como fue la primera carta que se escribió, la primera Tesalonicenses es el modelo para digamos, las primeras comunidades cristianas, ¿sí? Y la palabra de Dios es palabra de vida, palabra que fortalece. Otra cosa es importante de estas dos cartas, nos dice lo siguiente, ¿sí? Tenemos presente que Dios Padre, ¿sí?, al obrar de su fe, el trabajo difícil no existe, sino debe ser de entrega. Entonces, no hay un cristiano que no se desvíe de lo que Jesús en el Evangelio nos enseña. Pues obviamente de que hay que servir, hay que amar, hay que perdonar y hay que reconciliarnos, ¿sí? 4 cosas importantes del Evangelio. Pero Pablo le agrega más. Pablo le agrega que el Evangelio nos lleva a la santidad. Pablo le agrega que el Evangelio es esperanza, ¿sí? Entonces, es eso, ¿sí? No podemos perder esa línea. Y por último, en esta conclusión, quiero decir, estamos revestidos con la coraza de la fe y del amor.
y con el casco de la esperanza de la salvación. ¿Sí? Y para finalizar, resalto dos frases muy especiales. La primera, no tratamos de agradar a los hombres, sino a Dios, que sondea nuestros corazones. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, del B y el C. Cuando hablo B, C, es que después del punto de la primera parte del versículo, ¿sí? Aparece, después de ese punto sigue una coma y otra coma, entonces es A hasta el punto, B hasta la primera coma, C hasta la última parte de ese versículo. 4. Y no se cansen de hacer el bien. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. ¿Sí? Versículo 13. Pero no me cabe, pues me hubiera colocado más frases, muchas más frases, pero pues resalté esas. Pero me gusta también una muy especial que quiero que tengamos nosotros presentes, y es: estad siempre alegres, oren sin cesar, dad gracias en todo a Dios, porque esto es lo que Dios quiere de todos nosotros en Cristo Jesús. Capítulo 5, versículos 16 al 18. Una frase también importante: orar sin cesar. Amén, amén, amén. Bueno, no sé, pero estas dos cartas son realmente maravillosas, importantes, y pues la primera y la segunda que nos tienen ahí frente al tema de la parucía, que muchas personas se preguntan si obviamente es un tema escatológico, es un tema de fe, de esperanza. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera dar su opinión o un eco sobre lo que escuchamos en esta clase de hoy? Somos todos oídos. No todos al tiempo porque no los escucho. Vamos, el Espíritu Santo los toca para que de pronto tengan una pregunta, ¿sí? Un eco: me gustó esta parte, me interesa profundizar más en esta parte. No. Ricardo, Juanita, tampoco. Ah, el micrófono. Claro, qué pena. Listo. Está activado. Ok. Bueno, para mí es una de las cartas que quizá despierta un poco más de controversia en el cristiano, en el católico, porque te pide fe, esperanza y caridad, pero como que todavía no sabes en qué debes de tener fe. ¿Qué es lo que tienes que esperar? Apenas empiezas a vislumbrar qué es lo que debes esperar. Entonces se me hace como que muy pronto para decir, hay que corregir, hay que hacer, y creo que el ser humano es una persona que va aprendiendo al paso de la vida, porque de pronto te das cuenta de que quizá no has seguido estos preceptos y de que de pronto a lo mejor
no ha cabido tanto en tu vida el perdón, no ha cabido tanto la inteligencia para entender y demás. Y es muy pronto, ¿no? Se me hace. Juanita, pues realmente tengamos presente que fue la primera carta que se escribió Sí, del Nuevo exactamente. Testamento, Ujú, ¿sí? Después de esa carta, pues vino el primero, el Evangelio de Marcos, y luego ujú, así es. sucesivamente, y se fueron dando las otras cartas. Ujú, sí. Pero lo que pasa es que Pablo, yo creo que en esta carta, primera a los tesalonicenses, vio una comunidad joven, sí, una comunidad joven, en la cual él podía dejar muy vivo el espíritu de ese Mesías que era anunciado en el Antiguo Testamento, y que allí con los paganos y los judíos que estaban allí, pues empezaron a creer en esas palabras de Pablo, ¿sí? De que vino Jesús, predicó, dio su vida por todos nosotros y resucitó. Ujú, Y allí ese mensaje quedó grabado en sus corazones, pero cuando él habló de que él vendría, pues pasó que en pues todos se dijeron, pues va a venir, entonces no hagamos más nada, pues exacto. dejémoslo todo que ya Ujú, viene, pero ese ya viene no fue tan como lo pensaron ellos. Y es allí donde ujú, nos hace ver nosotros que no es el tiempo que nosotros a veces le colocamos a Dios, en oración a veces decimos, Señor, pero que esta solución sea ven, ven, pronto, ¿sí? ven, Sino ven. que el tiempo de Dios es diferente al tiempo de nosotros. Y Ujú, entonces es allí, pues por eso ujú, resalté la parte de la Eucaristía, que es sumamente importante, que vivimos esos momentos de la pasión, muerte y resurrección, ujú, ¿sí? Y que cuando recibimos a Jesús Eucaristía en la hostia consagrada, ¿sí? Su cuerpo y su sangre, es eso, es alimentar nuestra vida espiritual, pero también seguir alimentando nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, nuestro servicio a los otros, y ujú. tener presente que esa cristofanía es una pequeña parte de ese anuncio de que Jesús se hace presente, se va a hacer presente, la parucía. Aunque yo siempre predico, mis predicaciones siempre han sido que en el altar está Jesús presente, o sea, que mucha gente dice, pero no, yo quiero la parucía, verlo así, pero Ujú, lo estamos viendo en lo que Él nos dijo en la última cena. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, allí también debemos tenerlo presente. Pues Pablo es uno de los que realmente hizo algo maravilloso, inició esto en Tesalónica, escribió esta carta con un sentido de fe para que no lo perdieran. Por eso me gusta mucho eh, esta parte que dice, mantengan vivo el Espíritu Santo, el cual actúa tanto en ustedes con sus carismas, estén siempre alegres, oren continuamente, dando gracias a Dios, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. Eso nos lo enseña Primera Tesalonicenses del 5, capítulo 5, del 16 al 18. Entonces, del 16 al 18, ahí vemos una parte importante. Estar en oración constante, siempre dando gracias a Dios, pedirle al Espíritu Santo esos carismas, ¿sí? Para seguir siendo comunidades de fe que siguen viviendo esa voluntad de Dios y esperando esa experiencia de Jesús cuando venga en su parucía. Por eso la palabra de Dios nos dice Maranatá, que es en el arameo, que dice ujú. ven Señor. Ven, Entonces, Señor. seguimos Ujú, diciendo Maranatá en nuestras oraciones. Amén. así es. Amén. Amén. Ujú. No sé, nuestro jefe prendió el micrófono. A mí lo que me encantó es primero, me encanta el tema de la practicidad, me encanta la practicidad de Pablo, ¿no? Es práctico, o sea, no se enreda con términos raros ni con situaciones, sino se enfrenta con la realidad. Y otra cosa que me gusta mucho es que, una frase que me gustó mucho es eso de,
fe en la voluntad de Dios, ¿no? Fe en la voluntad del Padre. Eso se me hace fantástico. Yo creo que muchos problemas de la actualidad nos vienen por eso, porque nos falta fe en la voluntad del Padre y pues fácilmente creemos que podemos resolverlo con nuestra fuerza y no confiamos en el Padre. Pero es un brinco de fe, como dice ahí, ¿no? Y algo que me gustó también mucho es la palabra fe, cuando decían el pueblo de Israel es fiel, es decir, tenía fe. Ok, tenía fe en el Padre. Entonces, no sé, a mí me ayuda mucho pensar eso en la voluntad del Padre, la confianza en Él y confiar, o sea, confiar en el Padre y ser increíblemente generosos, ser increíblemente alegres y ser increíble. Yo creo que las virtudes que esas de los pecados, mejor dicho, los dones del Espíritu Santo, tratar de vivirlos, ¿no? O sea que Amén. Así sí, yo decía, bueno, ¿cómo le hago para poder seguir las inspiraciones del Espíritu Santo? Y hace unos días dije, bueno, pues creo que no es tan difícil pensar si evito a toda costa los pecados capitales. Creo que allí, cuando yo siento que me estoy metiendo en un pecado capital, salirme de ahí es seguir la voluntad del Padre, ¿no? Evitarlos a toda costa. ¿Qué tengo que hacer? muy bien. Es Bien. que como somos unas pequeñas esponjas. Tú coges una esponja y la metes en el agua y absorbe todo lo que pueda y aguanta mucho. Pero cuando tú la coges con tu mano, con toda su fuerza, sacas todo y vuelve Sacas a todo. quedar sin nada. Y la idea en la fe es que tú absorbas, pero no exprimas, ¿sí? No lo exprimas, al contrario. Si necesitas más, buscar una esponja más grande y seguir, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ayer yo dando un curso en una parroquia cercana, entró una señora, ¿sí? Me dijo, ¿qué es la fe, profesor? Y yo le dije, la fe es algo que para nosotros a veces es complicado explicar. Yo tengo fe en un Dios, ¿sí? En un Dios Padre que creó todo lo que hay a nuestro alrededor, que envió a su Hijo único para dar su vida por nosotros, ¿sí? Y que resucitó y ahora está al lado del Padre. Y que dejó el Espíritu Santo, que es el que da nuestros carismas, que da dones, que da frutos, y que camina con nosotros hacia el Padre. Pero a ese Dios no lo puedo ver con estos ojos. A ese Dios lo veo con los ojos del corazón, ¿sí? Yo puedo ver su creación, pero a Él lo veo desde los ojos de mi corazón. Porque tengo estos ojos, veo su creación, veo al otro y en el otro lo veo a Él, pero lo veo más con el sentido del corazón, porque ahí es donde llega la palabra. Y si la palabra llega a mi corazón y da un fruto del 30, 70 o 100%, pues obviamente he ganado. Pero si la palabra de Dios cae y se la lleva el viento en tu corazón, o crees por un momento y luego ya no crees, pues obviamente este es el terreno que no da frutos. Pero la fe es eso. La fe también es que yo le dije cuando entró, la fe es que tú entraste a este templo y te santiguaste y te arrodillaste y empezaste a orar. Así es la fe. Eso es la fe. Yes. Así es. Bueno, Fantástico. por ahí veo a Emma que prendió la cámara y el micrófono para terminar. Se fue. Emma. No, se fue. Pues está activo y la cámara está activa. No sé si ustedes la ven también ahí. Sí. Ah, pero no tiene micrófono. Solamente no pudo activar el micrófono. Prendió la cámara. Bueno, entonces ahorita les subo las imágenes de estos esquemas de lectura de la carta a las tesalonicenses y les debo la de Colosenses. Entonces se la subo ahorita al grupo, si les parece. Sí. Muy bien. Pues muchas ¿Terminamos gracias. con una oración? Claro que sí. Vamos a terminar con un poco de oración y es la siguiente. Alégrate María, llena eres de
gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Danos tus dones, danos tus frutos, tus carismas, para ser testimonios vivos de la voluntad de Dios en nosotros, de la voluntad de el Hijo amado, y poder seguir mostrando a cada una de las personas que llegan a nosotros que vivimos según la voluntad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.